Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. Hoy tenemos el gusto de estar aquí conversando con el padre Federico Hayton, cofundador de la Orden San Elías. Padre, gracias por aceptar esta entrevista. No hay problema. ¿Que solo en la Iglesia Católica hay salvación? Bueno, sí, es así. Es un dogma enseñado por la Iglesia. Esto está definido por la Iglesia. Hay muchos documentos que dicen explícitamente que fuera de la Iglesia no hay salvación. En latín, extra ecclesiam nulla salus. Sí. Ahora, es un dogma que hay que entenderlo bien. Es un dogma hoy silenciado y casi nadie recuerda esto hoy. Pero uno puede poner una objeción. Bueno, entonces pensemos en un aborigen del medio de la selva que no conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo se va a salvar? Claro. Que se va a ir al infierno solamente por el hecho de ser aborigen, solo por el hecho de vivir en la selva. Bueno, es una buena objeción. Y esto ya lo respondió Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás enseña que cuando hay un pagano de buena fe, entonces Dios le va a mandar un misionero para que le predique. Pero podría ser que ningún misionero haya ahí. Entonces, Dios entonces, como ese pagano tiene buena fe, le va a anunciar la fe de algún medio, de alguna manera extraordinaria. Por ejemplo, mandándole un ángel, o dándole una revelación, o una visión, o una locución, aunque más no sea en el último instante de su vida. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las almas que en su momento recibieron la formación y se alejaron de la fe, pero siguen siendo buenos, siguen haciendo obras sociales y todo, pero se alejaron de la fe? ¿Qué pasa con estas almas? Bueno, pero para irse al cielo, lo principal es irnos al cielo. Para irse al cielo, lo que hay que hacer es morir en gracia de Dios. ¿Bien? Ahora, una persona puede haber hecho 800 obras sociales. Por ejemplo, haberle dado de comer a 1000 niños hambrientos o a 1.000.000 de niños hambrientos, lo cual está muy bien. Pero si esa persona muere en pecado mortal, se va al infierno. Entonces, si alguien deja la Iglesia Católica, eso es un pecado. Si alguien renuncia a la fe, justamente renuncia a la fe, es un apóstata. Un apóstata. Entonces, la fe es un don de Dios. Tenemos que poner todos los medios para conservar el don de la fe. Si yo renuncio a la fe, soy un apóstata. Y la apostasía entonces es un pecado gravísimo, un pecado contra la virtud de la fe. Así como del modo, si uno desespera, es un pecado contra la esperanza. Si uno odia a Dios, es un pecado terrible contra la caridad. Bueno, hay 3 virtudes que son las virtudes principales, las virtudes teologales se llaman: fe, esperanza y caridad. El máximo pecado contra la fe es el pecado de apostasía, cuando uno renuncia a la fe. El máximo pecado contra la caridad es el odio a Dios. El máximo pecado contra la esperanza es la desesperación. Bueno, si uno comete el pecado de apostasía renunciando a la fe, entonces uno se va al infierno. Eso es una cosa horrorosa. Así es. Qué triste. Usted es uno de los pocos sacerdotes que desafortunadamente tienen muy claro esta situación de que la salvación está solamente en la Iglesia Católica. Creo que este mismo objetivo lo llevó a usted a realizar una misión tanto en Asia como en África. ¿Nos puede hablar de cómo llega a esta misión, tanto en Asia como en África, y por qué decide irse tan lejos? Bueno, inicialmente empezamos en Asia, en la zona del Himalaya, porque el Espíritu Santo me llamaba a ir ahí y la autoridad eclesiástica nos envió, porque no alcanza con que uno
se sienta llamado a ir a tal o cual lugar. No alcanza con que uno crea que el Espíritu Santo te llama a ir a tal o cual lugar. Hace falta que la autoridad eclesiástica te envíe. Fuimos al Himalaya, fue una misión muy fecunda, gracias a Dios, y bueno, y eso después cerraron la frontera por el COVID. Yo fui a defender mi doctorado, fui a Europa para defender mi doctorado, no pude volver al lugar de misión, pasaron muchas cosas en el medio también, y entonces finalmente fuimos a otro lugar llamado Laos, porque ahí en Laos hay muchas tribus que no conocen ni el nombre de Cristo. En el norte de Laos es un país que está al lado de Vietnam. Ya. Y recién estábamos empezando la misión en Laos y bueno, nos tuvimos que ir y tampoco podemos volver por el COVID, queríamos volver y entonces nos quedamos sin misión porque habían cerrado las fronteras de casi todos los países. Y entonces ahí, por medio de un nuncio apostólico de África, de dos países, un nuncio apostólico de Malawi y Zambia, nos contó que un obispo del norte de Malawi buscaba misioneros, y entonces dijimos, bueno, esta es la única misión que tenemos ahora para ir, ahora que están todas las fronteras cerradas. Y fuimos ahí, poquito tiempo después que llegamos, se cerraron las fronteras también de Malawi. Sí. Pero empezamos la misión de Malawi, ahí por gracia de Dios se fundaron 2 parroquias. Nuestra tarea ahí es plantar la iglesia, fundar parroquias. Y una vez que la parroquia está fundada, el obispo manda a sacerdotes a que se hagan de párrocos, de administradores parroquiales. Se fundó la primera parroquia y la segunda ya está prácticamente fundada. La erección formal de la parroquia es ahora en julio de este año, 2023. Bueno, este es un poco un resumen de por qué ir a tantos lugares. Bueno, este es el contexto. No sé si respondí. Sí, no, está bien. Bueno, padre, en esta misión y a nivel sacerdotal, ¿qué es más fácil para llevar la palabra de Dios? ¿Es más fácil llevársela y que la comprendan las personas que nunca escucharon, que nunca recibieron nada de fe cristiana? ¿O es más fácil de pronto como convertir a los que se alejaron de Dios? Los apóstatas. Es más... Bueno, acá hay que distinguir. Si son pecadores, ¿me explico? No, pero todavía no son apóstatas. Bien. Por ende, mantienen la fe católica. ¿Bien? Sí. Entonces, bueno, en general, es relativamente fácil. Entonces es cuestión de llevarlo, convencerlo para que se vaya a confesar. Que a menudo el laico puede ayudar mucho para ello. A veces cuando el laico ya no llega, es el sacerdote que puede insinuarse a las almas para terminar confesándolo, aunque sea en un taxi o en la calle o en el metro, donde se pueda. ¿Bien? Claro, sí. Pero cuando la persona renunció a la fe, es una cosa horrorosa, estamos hablando del apóstata. Sí. Bueno, ahí es mucho más difícil. Porque esa persona ya conoce la fe, ya la rechazó. Bueno, y ahí es mucho más difícil. Pero en el caso, y después respecto de los que no conocen a Cristo, de los que nunca fueron católicos, y que viven en lugares que nunca fueron católicos, y en esos casos depende del contexto. Por ejemplo, en el Himalaya es muy difícil conseguir conversiones, muy difícil, porque es una zona budista, y de modo tal que si uno deja de ser budista, claro, en muchos lugares del Himalaya te excluyen de la sociedad, y no pasa a ser como un paria, como un marginal. sí. Pero en otros contextos la gente está mucho más abierta. Si uno va a convertir a un musulmán es muy difícil, porque a muchos los matan si se convierten. Entonces, pero
en Malawi, pertenecen a sectas arrianas, muchos de ellos, me refiero, no en todo Malawi, en la zona de nuestra misión de Malawi, la mayor parte de las personas pertenecen a sectas arrianas, poligamistas. Ahí, por gracia de Dios, tuvimos muchas conversiones. Entonces depende del contexto, es difícil hacer generalizaciones, pero en general es mucho más difícil convertir un apóstata que a un pagano. Ya. Porque el apóstata renunció a algo, en cambio el pagano todavía no lo conoce. Claro. Padre, en un mundo en el que vivimos, en donde es como más protagonista el relativismo, la falsa misericordia, ¿cree usted que siga siendo necesario evangelizar bajo las Sagradas Escrituras? Por supuesto, claro. El relativismo es un error que dice que cada uno tiene su verdad, lo cual es absurdo, porque si cada uno tiene su verdad, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, entonces no tiene sentido hablar. Porque ¿para qué vamos a hablar? ¿Para decir mentiras? Sí. Entonces, el relativista coherente tendrá que quedarse callado toda su vida. Porque si cada uno tiene su verdad, entonces no hay verdad, y si no hay verdad no tiene sentido hablar. Bueno, bueno, entonces, segundo, evangelizar con las Sagradas Escrituras es muy importante, porque la Biblia es palabra de Dios, y a menudo una sola frase de la Escritura ya puede generar un efecto importante en las almas. Hasta a veces una sola frase de la Escritura puede generar hasta una conversión. Total. Tiene un poder enorme, porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios y es espada de doble filo. Espada de doble filo. Por ende, por más que nosotros ya conozcamos muy bien la doctrina, que conozcamos bien a Santo Tomás de Aquino, el catecismo de la Iglesia, de todas maneras es muy útil, es muy eficaz usar algunas saetas, algunas frases selectas de la Sagrada Escritura, porque eso es espada de doble filo, eso tiene un efecto muy fuerte, especialmente cuando la Sagrada Escritura es predicada por un sacerdote. Claro. Porque como explica San Manuel González, que es el obispo de los agrarios abandonados, la palabra del sacerdote tiene fuerza ministerial, entonces tiene un efecto puesto por Dios, claro, que no tiene la palabra del laico. Exacto. Pero se dice que si se habla de esta forma, las almas, en lugar de alejarlas o de llenar de pronto las iglesias, lo que hace es alejarlas muchas veces. ¿Qué decir frente a estas posiciones en donde prácticamente nos llevan como a acomodar las enseñanzas que Dios nos dejó, acomodarlas a lo que el oído quiere escuchar del mundo de hoy? Bueno, hay una buena acomodación y una mala acomodación. Por ejemplo, si una persona le gusta mucho, vamos a decir, está muy preocupada por el tema de la familia, él es un pagano y que él quiere que la familia esté ordenada y está preocupado contra el egoísmo, preocupado contra los que atentan contra la familia, entonces uno acomoda la predicación de modo tal que uno le habla de las enseñanzas de la iglesia sobre la familia, de modo tal que vea que la iglesia defiende a la familia, ¿bien? Bien. Entonces, más que estarle hablando de pronto de otro tema, por ejemplo, de la Asunción de la Virgen, le hablo de ese tema de lo que le gusta. De lo que le gusta, para entonces decimos mostrarle que la Iglesia Católica es muy amable, es que la doctrina de la Iglesia Católica es amable, o sea, digna de amor. Entonces él empieza a estimar la Iglesia y ahí sí, después le predica la Asunción de la Virgen y de todos los dogmas de la Iglesia. Muy bien. ¿Me explico? Entonces, ahora eso es una buena acomodación, claro, una sana acomodación. Sí. Una mala acomodación es cuando, por ejemplo, la persona practica la poligamia. Y entonces yo le digo, no, que la poligamia está bien, que no se haga problema, para obtener la conversión. Ahí yo le estoy mintiendo, eso ya no se puede, eso no se puede. Claro, no hay que ser dóciles con el evangelio. Ahora, a veces, por ejemplo, el otro practica la sodomía. Sodomía es un pecado muy grave, un pecado contra natura. Bien.
Entonces yo, bueno, no le digo que la sodomía está bien, pero un poco como que le insinúo que de pronto no estaría mal practicar la sodomía, ¿bien? O guardo silencio sobre el tema, pero digo cosas que son verdaderas, pero que da la impresión de que están justificando la sodomía. Ya. ¿Se entiende o no? Eso es una mala acomodación. Claro. ¿Me explico? ¿Qué cree que sea necesario, padre, en este momento en donde desafortunadamente las estadísticas de católicos han disminuido? ¿Qué hacer para poder acercar más personas, para poder que lleguen más a la Iglesia Católica y no se vayan por otros lados? Bueno, es horroroso esto que están en algunos lugares disminuyendo las estadísticas de católicos. Es espantoso. Pero no hay que quedarse simplemente considerando lo espantoso que es el hecho de que tantos católicos apostaten o se hagan herejes, yéndose a sectas protestantes. Hay que también pasar a la acción. De este problema hablamos con un amigo. Tú eres de Colombia. Así es. Un joven colombiano una vez se contactó conmigo, tenía creo que 30 seguidores en YouTube, nada. Y él entraba a los templos protestantes a refutar a los pastores protestantes. Muy valiente, supremamente valiente. Carlos Amariles. Entonces contactó conmigo, bueno, yo lo fui conociendo, lo apoyé, por supuesto, y finalmente yo dije, bueno, cuando vi que era muy bueno, empecé a formar otros jóvenes apologetas, empezó a formar a otros y después lo invité a misionar, fuimos a misionar a unas islas, después fue a misionar también con nosotros con la Orden de San Elías al Amazonas. Vimos que era un joven excelente, lo es. Entonces con él armamos ahora la Cruzada Apologética Itinerante, también con el padre Luis Toro, que está apoyando el proyecto. Sí. Que se está lanzando la Cruzada Apologética Itinerante muy pronto, donde se invita especialmente a mayores de edad, especialmente varones, a salir a las calles con un plan organizado a refutar a los herejes para que vuelvan a la Iglesia Católica, con refutaciones en público. Bueno, en público y en privado. Así que la Cruzada Apologética Itinerante pronto va a ser lanzada en las redes sociales, y eso es un modo concreto y sí, va a ser a nivel continental esto. Muy bien. En muchas ciudades del continente americano, sí, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, se va a empezar a contrarrestar el avance de las sectas, y esto va a ser imparable porque los católicos tenemos, a menudo en muchos lugares no tenemos dinero, tenemos poca gente involucrada en la actividad misionera, es cierto, y los protestantes a menudo están llenos de dinero, están muy organizados, tienen un sistema proselitista muy intenso, claro, y eficaz, pero nosotros tenemos la verdad. Entonces, sí, si bien tenemos muy pocos medios materiales, pero tenemos la verdad. Entonces, con la gracia de Dios, Ana, vamos a arrasar. Hacer lío. Mucho lío. Un santo lío, un sagrado lío, para aniquilar el error y para traer a nuestros pobres hermanos que se fueron a esas sectas miserables, y para que vuelvan a la verdad. Claro. ¿Necesario hablar del pecado, del infierno y del diablo, o no es necesario? Bueno, a veces cuando uno busca convertir a un protestante, no hace falta hablar de esas cosas porque ya las sabe. Bien. ¿Me explico o no?
Pero justamente esos tópicos, esos grandes temas, son temas que pertenecen a la predicación ordinaria, o sea, son temas que normalmente se tienen que predicar en las parroquias, ¿no es cierto? Ujú, bien, Porque son temas de catecismo. claro. Desafortunadamente no se hace, pero bueno. Bueno, muchos sacerdotes están, y esto es bueno que también lo sepan aquellos que no practican la fe, hay muchos sacerdotes que están tentados por una herejía llamada modernismo, y muchos se hacen modernistas porque creen que así van a atraer a más gente a Dios. Con buena Claro. intención, ¿no? Bueno, de pronto si aguamos un poco la Si fe, ponemos más fiesta, más si cosas. ponemos un poco de merengue en la misa, o un poco de merengue en la doctrina, de pronto traemos más personas. Pero no es la manera. No, y otros directamente no les importa atraer más personas, están metidos en alguna ideología izquierdista como la teología de la liberación o la teología del pueblo, y entonces no ayudan al pueblo, Claro. no hacen teología y no liberan a nadie. Sí. ¿Bien? Entonces con esos sacerdotes especialmente invito especialmente a las señoras piadosas a que los atraigan a ellos a un encuentro de oración. Bien. De esa manera pueden salvar a esos sacerdotes, hacerlos reencontrarse con Cristo, Claro. bien, experimentar al Espíritu Santo, Ujú, bien, y volver a la verdad. sí. Entonces, imagínense el bien que harían un grupo de señoras si logran que un sacerdote que está en la herejía vuelva a la verdad. Se convierta Eso es un prácticamente. apostolado gigante, y se puede. Sí, Pero sí. muchos sacerdotes están en el error y no tiene nadie que los apoye, nadie que los consuele, nadie que los ayude a redescubrir la verdad. ¿Me explico o no? Claro. Sí. Y bueno, y en Se mueren en ese especial. error, Claro. de pronto. Exacto. En especial con los jóvenes, a los jóvenes también les gusta que les exijan, o sea, sin exigencia no hay excelencia y muchas veces en lo que he visto también últimamente, porque así como hay un número destacado de fieles que se van de la iglesia, hay otro número que también siguen en la iglesia católica, pero como que hacen más fuerte su fe, empiezan a ser mucho más exigentes y les gusta cuando encuentran un sacerdote que les habla claro, radicalmente. Yo lo que he visto en la iglesia en Colombia, las iglesias que más se llenan en Colombia es en donde encuentran sacerdotes que les hablan claramente de la verdad, claramente del infierno, claramente del pecado. Son las que viven más llenas, las que el sacerdote es así, ay, mire que cómo juzgan, ay, que mire no sé qué, son las que viven desocupadas. ¿En esta misión usted lo ha podido ver así o es diferente? Bueno, en general es así. Cuando el sacerdote predica la fe católica y la vive, entonces eso atrae a las ovejas. Es bastante razonable. Si el sacerdote predica herejías, eso espanta a las ovejas. En general es así. Bien. Aunque hay algunos que les gusta escuchar herejías, o hay algunos que de pronto quieren que el sacerdote justifique su pecado. Claro. Entonces van con ese sacerdote porque le justifica el pecado, porque entonces les sirve para satisfacer sus pasiones desordenadas. Eso también pasa. Así es. Por eso también hay algunos sacerdotes youtubers que con buena intención, pues yo la intención se la salva a todos, pero que están enseñando disparates Sí. o haciendo de pronto bailes impropios de un sacerdote. ¿Me explico o no? Sí, total. Y entonces, y que Sí, para tienen, atraer jóvenes. no sé cuántos seguidores, muchísimos seguidores. También pasa eso. Ahora, no significa entonces el número de seguidores presenciales y o virtuales no es criterio de la veracidad o falsedad de lo que ese sacerdote diga. También hay sacerdotes que tienen muy pocos seguidores virtuales y o presenciales
Pero y puedes son, y salvar son más perfectamente almas ortodoxos. con menos Conozco suscriptores. es un caso lamentable, pero un sacerdote que se fue a un país del norte de Europa, un país apóstata, a Holanda, y, y fue y tenía mucho celo apostólico y no vio, casi no vio ninguna conversión. Fue terrible. Sí. Y era un buen sacerdote, o sea, casi que no tenía seguidores, digamos. ¿Me explico o no? Y lamentablemente se desanimó, el demonio lo tentó y ahora dejó el ministerio sacerdotal. Sí. A veces también pasa que el número de seguidores y uno ve después la secta de los mormones que tiene un montón de seguidores y están profesan un error horroroso. Dicen Sí. que ellos tienen una doctrina secreta. Ellos creen que públicamente se presentan como cristianos, pero en realidad tienen una doctrina secreta. Ellos consideran que cada persona se puede convertir en Dios. Ah. Un disparate, una locura, una aberración. Bueno, pero lo que digo es el número de seguidores no es indicativo de la veracidad o falsedad de la doctrina. Ahora, sin perjuicio de esto, es cierto que sí, que en general las parroquias que predican la doctrina católica, en general, al menos en Occidente, al menos en el continente hispanoamericano, al menos en Hispanoamérica, y también en Norteamérica, las parroquias que predican la fe católica tienen un buen número de fieles. Claro, al gusto de Dios y no al gusto del ¿Me explico, hombre. no? Total. Sí, sí, sí. Sí. O sea que la idea esta de que vamos a adaptar malamente la predicación, vamos a cambiar la verdad por el error para atraer a más gente, eso es falso. Porque si un sacerdote simplemente predica la fe católica, predica los 12 artículos del credo y los 10 mandamientos de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia y no inventa nada, y no es nada creativo, simplemente predica la doctrina oficial de la iglesia en común de los lugares, va a tener muchos fieles. No es fácil a nivel económico lograr llegar y llevar esta misión tan grande, porque realmente es grande en todo sentido, llevarla a lugares tan lejanos. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo ha buscado la financiación de este proyecto? Que no es un proyecto, es una misión verdaderamente. Bueno, a ver, la primera respuesta, y es lo principal esto, es muy sencillo, como reza el axioma latino, Deus providebit. Eso está en la Sagrada Escritura, hablando de la Sagrada Escritura, Dios provee. Ahora, Dios provee ordinariamente, provee por medio de causas segundas. Ordinariamente Dios provee por medio de hombres, hombres que libremente se deciden ayudar. Bien, por eso es que fundamos una plataforma misionera. En Estados Unidos los protestantes tienen muchas plataformas, digamos, misioneras, muchas. Por eso uno se encuentra, Ana, con protestantes misionando, protestantes norteamericanos en lugares remotísimos, que no hay ningún católico, hay un protestante ahí, norteamericano, lleno de dinero, promoviéndolo, su secta. Bueno, por eso fundamos una plataforma misionera, se llama Omnes Gentes Project, OGP es la sigla, OGP, y que tiene sede en Atlanta y en Francia, con muy poco dinero realmente, pero están con las cuentas bancarias, con un pequeño grupo de voluntarios que ayuda para la gestión de la asociación, y esto, el punto clave es que la gente done. Claro. Todos los meses, por ejemplo, como que te diga $20, $10. Con plan padrino, más o menos. Claro, pero que sea donación online recurrente. Ah, bien, perfecto. Si la gente puede hacer esa donación online recurrente todos los meses, que ponen por débito automático, después se olvidan que donar, pero claro, ya queda todos los meses, se le debita de la tarjeta. Eso es el modo más eficaz que tenemos de financiar. Ahora estamos recibiendo todos los meses muy poquito.
casi Ya. nada, casi Bueno, nada. lo van a tener aquí Pero en la barra sí, pero si del pueden programa. ser donantes online regulares, o sea, todos los meses un poquito, siempre el mismo monto, nos sirve para poder hacer muchas cosas, hacer capillas. Ahora estamos haciendo varias lindo. capillas en África. Y sacramentos se están llevando también. Por supuesto, dar los sacramentos, obviamente. pagarnos el transporte. Y bueno, nosotros tenemos proyectos en varios lugares. Claro. Alguien me pudiera preguntar, bueno, pero padre, usted ya está en otro lugar, ¿cómo y a ver qué pasó en el otro lugar? Bueno, vamos fundando parroquias. Sí, Entonces después el obispo del lugar manda párrocos para... claro. Esto es sumamente importante que lo tengamos claro, porque muchas veces todos decimos, no, hay que salvar almas, es que los sacerdotes están para salvar almas. ¿Y nosotros qué? O sea, es una obligación que tenemos todos nosotros. Y si queremos que realmente Dios llegue a los corazones de todas las personas, no basta con que digamos, sí, yo amo a Dios y soy fiel y cumplo la sana doctrina. No, no basta eso. Padre, ¿algún mensaje que quiera dar adicional en este programa? Bueno, que amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Muy bien. Bueno, gracias Padre por estar aquí y bueno, a ustedes también muchas gracias por participar en este programa. No olviden suscribirse y también a las personas que me han preguntado, les recomiendo entonces quienes estén interesados en participar en la próxima peregrinación que tenemos a Tierra Santa y a Medjugorje, quedan ya poquitos cupos. Por favor, me escriben al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Que Dios los bendiga. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.